dando el capítulo número 1. ¿Sí? Como hemos visto las diferentes definiciones, ahora estamos viendo los diferentes elementos que forman parte de un circuito eléctrico y su funcionamiento en cada uno de los casos. Habíamos revisado en la clase anterior lo que son las resistencias o los resistores, las diferentes clases que tiene, cuál es la característica de la resistencia, que es oponerse al paso de la corriente, ¿sí? Y también habíamos revisado lo que es el código de colores, que generalmente es las resistencias con las que van a trabajar aquí cuando vengan a la parte o ingresen a trabajar en la parte de dispositivos o circuitos electrónicos, en toda la parte de electrónica que se maneja, ¿sí? Lo último que nos faltaba por revisar era en cuanto a lo que es la resistencia, es básicamente que nosotros aquí tenemos este concepto de la conductancia, ¿sí? La conductancia básicamente lo que es el recíproco de la resistencia, es decir, su inversa. Como dice ahí, se define como la facilidad en la cual circula corriente eléctrica en un material y se mide en CEMS. La conductancia es importante tener claro este concepto, como vemos ahí, básicamente o matemáticamente simplemente es aplicar la inversa a la resistencia. Es útil luego cuando vamos a trabajar ya en el análisis, cuando hacemos análisis en nodos, generalmente se trabaja con el inverso de las resistencias y ahí para facilitar la escritura y la comprensión, pues se hace referencia a la conductancia. Pero básicamente, como dice aquí, pues tiene todo el concepto recíproco a lo que es la resistencia. El otro elemento pasivo que habíamos mencionado al inicio es el inductor. La simbología del inductor es como la que vemos aquí, ¿sí? Este vendría a ser su símbolo. Como dice aquí, el inductor, o L, que también se lo denomina cuando trabajamos en un circuito, es un elemento que básicamente está hecho por una bobina de alambres. Como dice aquí, típicamente es un alambre de cobre esmaltado. También se lo conoce como bobina, debido a que todas las bobinas tienen ese comportamiento como de un inductor. Pueden tener un núcleo de aire o pueden tener un núcleo de material ferromagnético. Básicamente, como dice ahí, la inductancia o la propiedad que tiene el inductor, que se conoce como inductancia, es la que se mide como la medida de oposición al cambio de corriente de un inductor frente al campo magnético, ¿sí? La inductancia se mide en ohms y se define como la relación del flujo magnético y la corriente multiplicado por el número de vueltas, como vemos esta expresión aquí. Entonces podemos ver que en función de si tenemos mayor cantidad de número de vueltas, pues mayor es la inductancia, ¿sí? Como dice aquí también, debido a que es muy difícil medir el campo magnético y también es muy costoso, sí existe tecnología que nos permita medir, pero realmente el costo es muy elevado. También es que podemos trabajar con otras variables que relacionen el parámetro de la inductancia, como son el tiempo, la corriente y el valor del inductor, ¿sí? Esta es la relación voltaje-corriente que nosotros tenemos en un inductor, ¿sí? Donde podemos ver que este BL no va a ser más que el voltaje que tengo aquí a los terminales del conductor o de la bobina que tenemos en el inductor, y a través de esta pues va a estar circulando una corriente IDT, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de la relación que nosotros tenemos ahí? Como dice, se muestra que el voltaje sobre el inductor es igual a la derivada de la corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una corriente constante, una corriente que no varía en el tiempo, es decir, que gráficamente, si hablamos de la corriente, simplemente tenemos una corriente a un valor determinado, todo un
en todo un tiempo, todo un rango de tiempo, el voltaje que va a caer en una inductancia, ¿sí?, va a ser de 0 voltios, ¿sí?, debido, como también vemos aquí, lo podemos comprobar con la relación matemática, ¿no? Que si la corriente, como dice ahí, el voltaje en el inductor es la derivada de la corriente, pues la corriente, si es constante, el voltaje será 0. Como dice aquí, esta es una característica que tiene el inductor frente a fuentes constantes como pilas y baterías, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener claro cuál es el comportamiento del inductor. Como les había mencionado, la idea de este curso es revisar los conceptos básicos de lo que son los circuitos eléctricos, igual el análisis en función o trabajando con lo que son resistencias y también con fuentes constantes. Solo al final veremos algo de fuentes alternas. Ya el funcionamiento del inductor y del capacitor en fuentes alternas, pues eso lo verán en las otras materias que siguen a continuación de esta, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que como nosotros vamos a trabajar con fuentes de corriente constante, se puede ser pilas, baterías o una fuente que nos genere una corriente constante, el comportamiento del inductor pues tiene un voltaje de 0 voltios, ¿no? Puede circular por aquí corriente a un valor constante, pero el voltaje va a ser de 0 voltios. Es decir, que el inductor, en el caso de cuando trabajamos con corrientes continuas o constantes o fuentes constantes, tiene un comportamiento como que fuera un alambre, simplemente, ¿sí? Es decir, simplemente quedaría como algo así, ¿no? Por donde puede circular corriente, pero si yo mido aquí el voltaje, pues me va a dar 0. Entonces, eso tenemos que tener presente para el caso del inductor. ¿Cuáles son los usos que nosotros tenemos de los inductores? Pues básicamente, como dice ahí, es de la construcción de filtros, de transformadores que se utilizan en las diferentes aplicaciones. Generalmente un transformador, si ustedes no lo han visto, no lo han utilizado, pues básicamente lo que nos ayuda a nosotros es para aumentar o reducir el voltaje en cada uno de los extremos de este transformador, ¿sí? También se lo utiliza para aplicaciones eléctricas o para aplicaciones electrónicas. Generalmente también tiene mucho uso en el área de las telecomunicaciones. Como dice aquí, también, a pesar de que es de fácil construcción, porque vemos aquí que se puede utilizar, como dice, el bobinado es de cobre, también pueden ser muy, muy costosos, ¿sí? Entonces, el inductor, al igual que el capacitor, es un elemento pasivo, y ese elemento pasivo va a ser aquel, en este caso, los inductores y los capacitores son aquellos que son capaces de almacenar energía, ¿sí? Entonces, aquí, no sé si están viendo, es la nueva pantalla, un foquito y una bobina. Sí, profe. Ya. Bueno, de aquí, esta simulación un poco más sirve para comprobar lo que es la ley de Faraday, pero también nos intuye y nos da podemos ver el funcionamiento que tiene un inductor, porque básicamente hemos dicho que un inductor es una bobina, que puede tener un núcleo de aire o que puede tener un material ferromagnético, ¿sí? En este caso, aquí tenemos conectada la bobina y este foco. Sí, la idea también de ver esto es ver que en el inductor uno puede almacenar cierta cantidad de energía en un instante de tiempo, ¿no? En nuestro caso, pues aquí la fuente que va a generar aquí una corriente va a ser este imán, que lo que hace es generar un campo magnético, y ese campo magnético, pues ustedes saben, por la ley de Faraday, induce una corriente en este bobinado, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que podemos ver ahí, si ustedes observaron, es muy rápido, ¿sí? El momento en el que yo introduzco o coloco el imán como núcleo, ¿sí? Es donde se produce o hay ese movimiento de líneas de campo y se produce una corriente, y por lo tanto
tiende a encenderse esto, pero es en un instante determinado de tiempo, ¿sí? Y podemos ver, esa es la idea. De igual manera, por ejemplo, aquí también, como veíamos o hablábamos y decíamos que también la inductancia que tiene depende mucho del número de vueltas que tenga el alambre de nuestra bobina, ¿sí? Entonces podemos ver aquí, permítanme poner esto de aquí, que si yo aquí coloco este imán, pues tiene una intensidad de corriente y eso genera una intensidad de luz acá. Y si colocamos acá, sí, podemos ver que es mucho menor la cantidad de luz que circula. ¿Sí? Entonces eso también se debe a que si comparamos la una con la otra, pues esta va a tener mayor inductancia y esta va a tener menor inductancia. ¿Sí? Entonces, eso más para que tengan y se den una idea de cómo es el funcionamiento de un inductor. Más adelante igual veremos ya el comportamiento un poco más en lo que es corriente continua, ¿sí? De lo que son los inductores. Tal vez alguna pregunta, hasta ahí, alguna duda. No. Bueno, entonces el otro elemento pasivo que tenemos es el capacitor. Sí, como dice ahí, el capacitor tiene esta propiedad que es la capacitancia, que básicamente es la capacidad que tiene de almacenar energía eléctrica. El capacitor está constituido por dos superficies conductoras que están separadas por un medio que se lo conoce como dieléctrico, ¿sí? Y una determinada distancia que debe tener. Todos estos parámetros afectan al valor de capacitancia que puede tener un capacitor. El valor de capacitancia, pues como dice aquí, o la unidad se mide en faradios, ¿sí? Es útil que conozcamos. Básicamente, ¿qué es el dieléctrico? Aquí, como dice, es un material aislante que va a estar entre las dos placas que tiene mi capacitor, ¿sí? Puede ser aire, puede ser níquel, puede ser aceite, puede ser cerámica o así. Depende ya del cómo se construye, del tipo de capacitancia o el valor de capacitancia que se quiere, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos un capacitor, lo que se produce es un campo magnético, ¿sí? Que entra por las placas metálicas debido a la diferencia de carga en cada una de las superficies, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros para producir ese campo eléctrico, pues como vemos aquí, alimentamos con una fuente y se tiene el fenómeno de lo que sería el campo eléctrico y la diferencia de cargas que vamos a tener en cada una de las placas. Aquí tenemos los diferentes valores de conductancia eléctrica que podemos tener del vacío, el aire y así, que se pueden utilizar aquí como dieléctrico. Como les decía y como hemos mencionado ya varias veces, el capacitor es pasivo, es un elemento pasivo que es capaz de retener y almacenar energía almacenar carga en forma de campo eléctrico. También se lo conoce como condensador y aquí vemos su representación en un circuito eléctrico, pues para denominar que es un capacitor se le coloca la letra C. Podemos tener estas dos simbologías en un circuito eléctrico. ¿Y qué es lo que indica? Pues que en un caso es un elemento un capacitor que tiene polaridad, es decir, un terminal debe ir al terminal positivo y el otro terminal debe ir al terminal negativo. Y el otro es otro capacitor en el que no interesa pues la polaridad con la cual se conecta, ¿no? Entonces, en los que son polarizados, pues sí hay que tener muy en cuenta la polaridad que puede tener o que nos indican en el capacitor y al colocarlo en el circuito que vayamos a manejar. Ahí igual ya vemos constitutivamente un capacitor ya real, las diferentes partes que tiene. Como vemos aquí, pues hablamos de las placas metálicas que están separadas por un dieléctrico, ¿sí? De igual manera tiene un aislamiento exterior para que podamos manipular ese capacitor y tiene los terminales a donde se conectan las placas metálicas.
¿sí? El dieléctrico es el que nos da la característica de que si el capacitor puede ser polarizado o no puede ser polarizado. En este tipo de elementos, en los capacitores, también pueden existir elementos fijos o elementos o capacitores de tipo variables. ¿Sí? Aquí tenemos un capacitor, una figura de un capacitor variable, ¿sí? Como dice aquí, este tipo de capacitores se utilizaban en lo que era radiofrecuencia. Ahora, como ya tenemos más elementos electrónicos, pues han ido siendo reemplazados. Como dice aquí también, se puede utilizar como un filtro pasabajos, debido a que tiene la característica de absorber las altas frecuencias, ¿sí? Entonces, esta característica pues requiere, como dice aquí, un análisis más profundo y ustedes lo van a revisar cuando trabajen en el área de los circuitos electrónicos y ahí van a poder entender o trabajar y profundizar este concepto de cómo se comporta el capacitor como un filtro pasabajos. ¿Cómo? Dice aquí también que se puede usar como un almacena energía, se puede utilizar como el reemplazo de una batería. Entonces, para comprobar esto, para comprobar el funcionamiento de lo que es el capacitor, vamos a ver esta simulación, ¿sí? Donde aquí, como ven, tengo una pila, aquí tengo dos placas que me está simulando un capacitor, y aquí lo que me dice es que la capacitancia que tiene este elemento de aquí es de 0.3 picofaradios. ¿Sí? Vamos a activar para poder ver la cantidad de energía que puede almacenar esta placa. ¿Sí? Y aquí también podríamos ver, nos va a indicar el valor de la carga que tenemos en la placa superior. ¿Sí? Aquí, como dice, está hablando de una separación de 0.6 milímetros y el área de cada una de las placas que también interviene en el valor de la capacitancia. Entonces, aquí, si yo incremento el voltaje, ¿sí? Podemos ver que el capacitor pues se carga, ¿sí? En la parte superior tenemos una carga positiva y en la parte inferior una carga negativa, ¿sí? Entonces, aquí la idea, y como vimos en la última diapositiva que nos decía, es que como almacena energía, como campo eléctrico, pues también puede servir de reemplazo de placas. Entonces, aquí tenemos un elemento que está cargado, que tiene campo, como dice aquí, energía almacenada 0.31 picojoule. Entonces, si cambiamos y alimentamos esta bombilla de acá, pues como tiene energía, pues debería encenderse. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que cambiamos, cerramos el circuito hacia el lado de acá, ¿sí? Y conforme hay el traspaso de energía, ¿sí? Podemos ver, comienza con una cantidad lumínica mientras la carga se va disminuyendo porque está entregando energía a este foco. Y con eso, pues, podemos ver también y comprobar el comportamiento de un capacitor. De aquí, de igual manera, podemos ver y podemos mover la separación. Podemos ver que si movemos o disminuimos la separación de las placas, el valor de capacitancia se incrementa. Vamos a poner aquí en 0. Vamos a cambiar acá. Ahora, si le alimento con un voltaje negativo, pues puedo ver que cambia la cantidad cambia la polaridad en las placas. ¿Sí? De igual manera, como tengo una mayor capacitancia, hay una mayor cantidad de carga y también hay una mayor cantidad de energía almacenada. ¿Sí? Aquí vamos a ver. Aquí. Vamos a colocar para ir viendo qué es lo que sucede también con el voltaje. Entonces, al cambiarle, si tiene mayor cantidad de energía, ¿sí?
Podemos ver cómo el voltaje se va entregando y va disminuyendo el voltaje hasta llegar a cero, y conforme la carga de las placas pues se va transmitiendo la energía hasta el elemento de acá. Como vemos, como tiene mayor capacitancia, al unir más las placas, pues hay una mayor cantidad de energía que se transmite, pues, y podemos ver ese efecto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, tal vez? Buenos días, profe. En este experimento no hay un dieléctrico, ¿no? Sí, aquí el dieléctrico sería el vacío, porque no está especificado. Ah, ok. Recuerden ustedes que el dieléctrico también puede ser el vacío o el aire. ¿Sí? No habría ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda, tal vez? Bien. Entonces, hemos revisado los elementos pasivos, la resistencia, el capacitor, el inductor, cada uno de ellos sus propiedades y de alguna manera el comportamiento pues que van a tener en un circuito eléctrico. De igual manera, cuando vimos lo que eran los elementos de un circuito eléctrico, también vimos los elementos de maniobra y protección. Ya habíamos revisado en los circuitos, en el caso de ayer, colocamos un fusible, también tenemos los interruptores. ¿Sí? Entonces podemos ver que, o vimos que básicamente esos elementos de maniobra y protección lo que nos permiten a nosotros es de una forma segura manipular el circuito. ¿Sí? Y evitar inconvenientes hacia el usuario o el que está haciendo. ¿Sí? De esta manera, pues básicamente, ¿cómo evitamos esos inconvenientes? Con el fusible, si es que por algún caso nos equivocamos o conectamos mal, pues el fusible, si está adecuadamente dimensionado, pues se abre y se corta, como ustedes vieron allá, se rompe el hilo conductor, supera el valor de corriente para el cual está diseñado y con eso se rompe el paso se rompe el circuito, se hace un circuito abierto y se rompe el paso de energía. Y con eso, pues, lo que podemos hacer es proteger a los elementos con los que estamos trabajando. Todo elemento ya físico siempre tiene como característica un valor máximo de corriente que puede soportar, un valor máximo de voltaje, de igual manera una cantidad máxima de potencia que puede entregar. Y si supera esos valores, pues puede sufrir algún daño. Entonces, los interruptores, dependiendo de que si nosotros estamos trabajando en un circuito monofásico o trifásico, pues simplemente pues podemos tener interruptores de una sola línea o de las tres líneas. Este de aquí es un interruptor de tipo monofásico que tiene la capacidad de soportar hasta 500 voltios y 30 amperios. ¿Sí? Cuando hablamos de elementos de maniobra, en cuanto a sistemas trifásicos, tenemos el caso de este tipo de interruptor. Los interruptores que les estoy mostrando gráficamente son pues interruptores que se trabajan o que se tienen en el laboratorio para que ustedes puedan trabajar ahí con sistemas monofásicos y trifásicos que creo que trabajan, si no me equivoco, entre fundamentos y entre análisis, ¿no? También habíamos mencionado que tenemos interruptores de este tipo, que también se los conoce como disyuntores. ¿Sí? Estos tienen la capacidad de tener una protección termomagnética, es decir, que son capaces de proteger al circuito en caso de una sobrecarga y en caso de un cortocircuito. ¿Sí? ¿Cuándo tengo? ¿Qué significa una sobrecarga? ¿Qué es un cortocircuito? Pues como dice ahí, cuando tengo una sobrecarga significa que va a haber una circulación de corriente mayor a la establecida por el elemento y eso lo que provoca es un calentamiento del conductor. ¿Sí? Y el cortocircuito, pues en cambio, sucede cuando se conectan tanto el polo positivo o negativo o cuando ya hablamos de un sistema de corriente alterna, tanto la fase con el neutro, y en ese caso lo que sucede como simplemente conecto el cable del positivo al negativo, existe
una generación de corriente que crece infinitamente, pues, y eso puede dañar el elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de un gráfico para poder entender un poco de lo que es el cortocircuito y lo que es una sobrecarga. ¿Sí? Como vemos aquí, la sobrecarga puede suceder cuando nosotros conectamos pues varios dispositivos a un toma corriente. Y aquí, pues, como les he mencionado, tanto los tomas como todos están constituidos o construidos para soportar cierta cantidad de corriente, ¿no? Entonces, si yo conecto más de lo requerido, elementos o diferentes dispositivos que me generen o requieran más corriente, a la que puede soportar tanto el interruptor como este extensor que he colocado aquí, ¿sí? Entonces, si se supera ese valor, pues puede sufrir, hay un incremento de corriente. El incremento de corriente lo que genera es un calentamiento de los conductores y eso puede provocar, pues, como dice aquí, el calentamiento y también puede provocar el fuego y eso es lo que puede ser peligroso en una sobrecarga. En el cortocircuito, como vemos aquí, ¿sí? Simplemente, como decía, si tengo una batería, yo simplemente le conecto y puedo ver que ahí, simplemente como no hay resistencia, la corriente va a crecer infinitamente y eso necesariamente va a dañar. Y también al crecer infinitamente va a generar un calentamiento y también puede generar un fuego en el sistema. ¿Sí? A la larga los dos puede generar calor y puede generar pues un incendio y por eso es lo peligroso de este tipo de situaciones que pueden suceder. Como dice también aquí, básicamente entre la sobrecarga y el cortocircuito, lo que sucede es, o la diferencia está en la escala de tiempo en las cuales se pueden desarrollar. El cortocircuito puede suceder puede ser instantáneo debido a que la corriente va a crecer muy, muy rápido, si es que la resistencia de ese conductor pues tiende a cero. En cambio, la sobrecarga, pues, en cambio, tiene un tiempo de mayor duración, ¿sí? Entonces, por eso, insisto, ustedes tienen que tomar en cuenta ver la cantidad de elementos que uno puede conectar en un toma corriente o que le puede exigir al toma corriente para evitar esos problemas de sobrecarga. ¿Preguntas, dudas, tal vez? ¿No? Sí, entonces, en el caso de un cortocircuito, como mencionaba ahí, permítame un ratito. ¿Sí? Básicamente, como decía, es el cortocircuito simplemente conectar una pila o un cable a la pila, ¿no? Entonces, aquí en la simulación, pues, como ve, se genera la corriente y lo que hace o lo que puede suceder es, como dice aquí, se sobrecalienta la pila y eso se incendia. De igual manera, si yo incremento la resistencia del cable, ¿sí? Pueden ver que ahí ya no sucede eso porque hay una mayor cantidad de resistencia, no se considera que esa resistencia es muy, muy pequeña. Entonces aquí, mientras más pequeña y más rápida la circulación de la corriente, pues eso puede provocar el cortocircuito y por ende puede provocar un incendio. ¿Preguntas, dudas hasta ahí tal vez? No. Bueno, el otro o los elementos de protección, pues como tenemos también el fusible que vimos cuál es su característica, también este está dimensionado para soportar determinados valores de voltaje y de corriente. Superado eso, pues se rompe este alambrecito que tenemos aquí y con eso se impide el paso de la corriente. Inge, disculpe, tengo una pregunta.
¿Cómo funcionan los reguladores para evitar que haya estos cortocircuitos en los elementos, o sea, en los dispositivos electrónicos cuando están conectados a un tomacorriente? Los reguladores de voltaje. Sí, sí. Bueno, el regulado por el nombre lo que hace es regular la cantidad el voltaje que uno puede entregar y evitar los sobrepicos que puede haber en lo que es cuando uno recibe la energía eléctrica, cuando puede haber algún rayo o alguna inducción de energía, pues puede haber un sobrepico y ese sobrepico de voltaje va a generar una mayor corriente, pues y puede quemar los elementos. Si son, los reguladores también deben tener y pueden tener alguna protección de este tipo, sea una protección como un fusible o sea como una protección como un interruptor termomagnético que teníamos acá, ¿sí? Que tiene la capacidad de proteger la sobrecarga y el cortocircuito. Entonces, el principio de funcionamiento para evitar la sobrecarga y el cortocircuito, pues, es el mismo, ¿no? Debe tener o estar dimensionado para determinadas cantidades de corriente, para la corriente que les da como nominal, y superado eso, pues deben actuar las protecciones que debe tener el regulador. ¿Sí? Tal vez alguna otra duda. No, Inge, muchas gracias. No. Bueno, aquí simplemente tenemos la simbología que nosotros podemos tener de lo que es los elementos de maniobra y protección. La simbología, ¿por qué es útil aprender o recordar? Pues porque en la literatura, pues nosotros no trabajamos o no dibujamos el foquito, no dibujamos la resistencia con el código de colores, sino simplemente la simbología para reducir el tiempo y para poder observar los diferentes análisis que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso hasta ahí sería lo que son los diferentes elementos pasivos y lo que son los elementos de maniobra y protección, ¿sí? También vamos a revisar lo que son las fuentes de energía, que también son parte de los elementos del conjunto del circuito eléctrico. ¿Qué es una fuente? Pues es un generador de voltaje, como dice ahí, o de corriente que es capaz o tiene la capacidad de entregar energía a un circuito eléctrico, ¿sí? La fuente está considerada un elemento activo ya que entrega o provee energía. Hay diferentes fuentes que nosotros podemos tener. En el laboratorio, pues generalmente tenemos este tipo de fuentes donde tenemos la capacidad, están dimensionadas para una cantidad de corriente, nosotros podemos variar el valor de voltaje que entrego, la cantidad de corriente que también puede entregar, ¿sí? Pueden ser fuentes que generen tanto corriente continua o como corriente alterna. ¿Sí? Ya habíamos mencionado igual cuando vimos al inicio, pues que puede haber la corriente alterna o básicamente la corriente continua. ¿Sí? Como dice aquí, el sentido de la corriente en este tipo de fuentes, cuando es de corriente alterna, cambia y depende de una frecuencia. Esto quiere decir básicamente que el flujo de electrones cambia periódicamente. ¿Qué significa eso? Ya cuando veamos lo que es la corriente alterna, la corriente alterna que manejamos aquí en el país, pues tiene una forma de tipo sinusoidal. Tiene un valor máximo que sería los 110, 120 voltios. Y también habla de una frecuencia. La frecuencia con la que se trabaja sería lo de los 60 hercios, ¿no? Entonces, debido a esta frecuencia, como dice aquí, pues cambia periódicamente. Entonces, ahí dice que el flujo de electrones pues va cambiando periódicamente. Pasa de valores positivos a valores negativos. ¿Sí? Básicamente, pues la corriente alterna en nuestro país y en la gran mayoría, pues
utilizamos centrales de generación, pueden ser, en nuestro caso, tenemos en el país centrales de generación hidroeléctricas, también tenemos centrales con generación con aerogeneradores, ¿sí? También tenemos generación térmica, y todo eso pues se alimenta a un sistema interconectado que a través de las torres, las subestaciones, se reparte y llega a nuestra casa, ¿no? Dependiendo de la necesidad que se tiene, pues pueden tener o podemos trabajar con una cantidad de tipo monofásica, que tenemos en algunos casos, bifásica, cuando se tiene, que también se estaba trabajando por los sistemas de cocinas de inducción, o generalmente en la industria pues se maneja un sistema trifásico que permite entregar mayor cantidad de energía y trabajar con valores más grandes de corriente. ¿Sí? Entonces ahí vemos el sistema o una simulación donde podemos ver la circulación de las cargas, ¿sí? Que tienen un sentido y luego cuando está en la parte negativa pues cambia de sentido y eso hace que se genere pues esta corriente de tipo sinusoidal. Generalmente, ¿por qué la generamos en forma sinusoidal? Pues porque es una de las más fáciles de generar. Las otras fuentes que vamos a tener son las fuentes de corriente continua, que, bueno, básicamente significa que yo voy a entregar, puede ser un valor constante de voltaje o un valor constante de corriente, ¿sí? Como vemos aquí. Pueden ser o podemos tener en lo que son pilas, en este tipo la generación de energía solar, que también se almacena en baterías, y luego para conectarle al sistema interconectado, para alimentar al sistema interconectado que tenemos en el país, pues hay que hacer ese cambio de corriente continua a corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Como dice aquí, pues, esta corriente continua, ¿cómo se puede generar? Pues, en lo que son pilas y baterías, son procesos químicos, también, como dice ahí, en los paneles solares, o también por conversión de energía alterna. Es decir, por ejemplo, este tipo de fuentes van conectadas a la red, ¿sí? A un toma corriente, y nosotros, pues, dentro de esta fuente pues hay electrónica o diferentes circuitos que lo que me permiten es convertir esa corriente alterna en una corriente continua, ¿sí? Todo eso, todos estos fenómenos de la conversión pues de corriente o de energía, ustedes lo van a ir viendo y lo van a ir aprendiendo conforme van avanzando en su carrera. Entonces aquí tenemos una idea de cómo es la circulación de corriente, cómo funciona la corriente continua para encender una bombilla, ¿sí? En cualquiera de los casos. Bueno, esto también se debe a que aquí esta bombilla o este foco pues tiene una característica o puede tener más características de tipo resistivos, ¿sí? Entonces por eso se puede trabajar o puede generar el mismo funcionamiento tanto con corriente alterna como corriente continua. Otra clasificación que les podemos dar a las fuentes es hablar de fuentes independientes y fuentes dependientes. Una fuente independiente, pues, es aquella que es un generador de voltaje y corriente y que no depende de ninguna variable del circuito. Caso contrario a la fuente dependiente, pues, que será aquella que dependa de alguna variable del circuito. Como dice aquí, una fuente real no es del todo independiente, ya que en los límites de funcionamiento, tanto de voltaje como de corriente, existen ciertos cambios en sus valores ideales. Se supone que nosotros vamos a trabajar generalmente con fuentes ideales, ¿sí? Que son aquellas que
tienen como la característica básica de mantener los valores de voltaje o de corriente ante cualquier cambio o de alguna variable del circuito. ¿Cómo las puedo representar? Cuando hablamos de fuentes independientes, pues tienen esta forma con un círculo. Cuando es de voltaje, pues hay que indicarle la polaridad si así lo necesita. Igual como hablábamos o definimos la corriente, también necesitamos indicar la dirección de corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de lo que hablamos, de cómo funciona una fuente real. Sí, se supone que una fuente ideal, si yo le coloco, le seteo a que me entregue 10 voltios, a pesar de que le conecte cualquier elemento, a pesar de que requiera jalar o requiere entregar mayor cantidad de energía, ese voltaje siempre se va a mantener, ¿sí? Pero ya en una fuente real, si yo tengo una fuente ya física y real, tengo un voltaje y esa fuente me asegura que me va a mantener ese voltaje constante hasta cierto valor máximo de corriente. Superado ese valor máximo de corriente, pues el voltaje va a comenzar a disminuir, ¿sí? Eso es la idea de la fuente de voltaje. Igual sucedería con la fuente de corriente. ¿Sí? Yo seteo una fuente a un valor constante de corriente que va a entregar, ¿sí? Pero si a esa fuente de ahí requiero aumentar la capacidad de voltaje que le estoy entregando, de igual manera pues va a llegar a un valor de voltaje que después de superar ese valor pues simplemente, o de disminuir en este caso, perdón, el valor de voltaje, la fuente de corriente pues va a disminuir el valor de corriente que me está entregando. No sé si tal vez sí está claro eso. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí está claro? Ese concepto de fuente real y fuente ideal. Sí, no, tal vez. Disculpe, tal vez podría dar un ejemplo así como en alguna conectividad de cómo sería esa fuente. A ver, no sé si tal vez aquí. O sea, cuando hablamos de las fuentes reales, por ejemplo, en una fuente de este tipo que uno tiene en el laboratorio, nosotros, como digo, si queremos setear un voltaje, pues vamos a setear un voltaje, como les decía, de unos 10 voltios, ¿sí? Pero también estas fuentes pues tienen característica de que va a generar máximo una cantidad de corriente, digamos 1 amperio. Entonces, cuando es una fuente real, si yo conecto a un elemento que tengo que conectarle a 10 amperios, esta fuente me va a mantener constante el voltaje de 10 voltios que yo le entrego mientras la corriente sea de 1 amperio, hasta cuando llegue a 1 amperio. Superado el amperio, pues este voltaje va a tender a disminuir. No sé si se puede ver ese efecto aquí, déjenme, no había comprobado eso. Tengo un comportamiento. A ver si en el simulador se puede hacer eso.
Este tiene fuentes ideales. No tengo, en los simuladores no tengo fuentes reales, sino solo fuentes ideales. ¿Sí? Pero como digo, básicamente la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, digamos, tal vez dibujando un circuito podamos ver de manera más clara eso. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo aquí una fuente de voltaje, por ejemplo, de 10 voltios, y aquí le conecto una resistencia de 10 ohmios. ¿Sí? La circulación de por aquí va a ser de 1 amperio. ¿Sí? Entonces, si la fuente es real, ¿sí? Si yo a esto le conecto otra resistencia, voy aumentando la cantidad de corriente que voy a requerir, ¿sí? O conecto otra y así. Y lo que requiero es que me entregue mayor cantidad de corriente. Si mi fuente está programada a solo trabajar máximo hasta 1 amperio, pues conforme se va incrementando la carga que yo voy conectando al circuito, pues este voltaje, la fuente real no lo puede mantener constante a 10 voltios, sino que va a ir decrementando. ¿Sí? Yo voy a ver si veo en alguna simulación y les indico en la próxima clase para que quede más claro esto. Hablando de lo que son las fuentes dependientes, son aquellas, como decíamos, que dependen de alguna variable del circuito, ¿sí? Entonces, generan ese voltaje o corriente, pero la generación de ese voltaje o de esa corriente, pues, depende de un valor de algún valor de voltaje o algún valor de corriente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una fuente de voltaje que depende de una variable de voltaje. La que tengo acá es una fuente de corriente que depende de un valor de corriente. Es decir, se dice, esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta de acá, una fuente de corriente controlada por corriente. También puede suceder que las fuentes controladas o las fuentes dependientes también puedan ser, o sea, una fuente de voltaje controlada por corriente o una fuente de corriente también controlada por voltaje. O sea, eso también puede suceder. ¿Sí? Aquí tenemos las formas gráficas de cada uno de esos elementos. ¿Sí? Entonces tengo una fuente controlada por voltaje, esta de acá por corriente, esta una fuente de corriente controlada por corriente y esta una fuente controlada por voltaje. Entonces, gráficamente en un circuito, lo que podemos tener, aquí tengo, como dice, una fuente independiente de voltaje, aquí una fuente independiente de corriente, y aquí tengo una fuente dependiente. Es decir, la corriente que esta fuente entrega depende aquí del voltaje que tenga o que caiga en esta resistencia R1, ¿sí? Y esa va a ser la cantidad de corriente que entregue. Entonces, de esa manera, pues, se dice que se puede tener fuentes de voltaje independientes o fuentes de voltaje dependientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí?
Entonces aquí también vamos a ver la simbología de lo que tengo, una fuente ideal de voltaje con una fuente real. Como dice aquí, para poder trabajar con las fuentes y tener claro, cuando hablamos de una fuente real, como dice, vamos a tener o implica que nosotros tenemos la fuente que nos entrega el voltaje y se la dibuja con una resistencia en serie. ¿Por qué es eso? Pues como dice ahí, es imposible construir una fuente ideal, ya que siempre el conductor o las diferentes bobinas o lo que se utilice, pues siempre va a tener una resistencia, ¿sí? Y eso se genera como una resistencia interna. También, como dice, esta resistencia lo que hace es provocar una pérdida de voltaje debido a que la corriente fluye. A mayor corriente, pues, será mayor la pérdida o la caída de voltaje que hay. Por lo tanto, el voltaje VG que supuestamente me entrega mi fuente no necesariamente es igual al voltaje V sub A que tengo en estos terminales, ¿sí? Eso también tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con los circuitos eléctricos y también con los electrónicos. Ahora, la fuente ideal de corriente y la fuente real. Básicamente, la fuente real de corriente va a tener una resistencia en paralelo a la fuente, ¿sí? Como dice ahí, la fuente de corriente no es muy común en lo que es aplicaciones eléctricas, no siempre trabajamos con fuentes de voltaje, pero en lo que es el caso de sistemas electrónicos, pues sí, ahí sí aparece o es útil el uso de este tipo de fuentes, ¿sí? Igual la justificación de poder representar una fuente real con una resistencia en paralelo, cuando es una fuente de corriente, pues básicamente se debe a que siempre voy a tener elementos conductores que van a estar ahí y que cada uno de ellos presenta cierta resistencia. Esa resistencia en paralelo lo que provoca, como dice ahí, es una pérdida de corriente de la fuente ideal, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que uno entrega, la IG, no es igual a la corriente IAB que se puede entregar debido a esto. Ya poco a poco igual vamos a ir tratando de entender estos conceptos para poder ver qué es lo que sucede. Tal vez alguna duda, alguna pregunta, por favor. Profe, ¿por qué en las fuentes reales se ponía resistencias? Por los elementos conductivos que tiene la fuente con la cual está constituida, ¿sí? Entonces, siempre en cada uno de esos elementos van a presentar cierta resistencia y esa resistencia pues afecta a la cantidad, sea de voltaje o sea de corriente que yo tenga que entregar. Tal vez ahorita, sabes, es un poco complicado tal vez entenderlo, pero ya luego vamos a volver a trabajar con lo que son fuentes y ya conociendo las relaciones voltaje-corriente, pues vamos a ver por qué hablamos de fuentes reales y por qué hablamos de fuentes ideales, ¿no? Entonces, básicamente es por la forma constitutiva de la fuente. Cuando la construimos, siempre vamos a utilizar elementos y todos esos elementos pues van a tener una resistencia. Y en el caso de las fuentes de voltaje, esa resistencia interna se la coloca en serie y en caso de las fuentes de corriente en paralelo, ¿sí? Y como digo, cuando ya revisemos esa parte, pues ahí vamos a vamos a profundizar un poco más y vamos a tratar de entender eso. ¿Sí? Entonces ahí hemos revisado cada uno de los conceptos de los diferentes elementos que tenemos en un circuito eléctrico, las variables que tenemos, habíamos hablado de voltaje, corriente, potencia y energía. Hemos hablado de los elementos pasivos, hemos definido qué es un resistor, su característica o propiedad de la resistencia, el condensador, el inductor, de igual manera.
¿sí? Y todos los elementos pues que forman parte del circuito, tanto los de maniobra como protección y las fuentes, ¿sí? También en este curso o en este capítulo también tenemos que ver ciertas características o introducir en lo que son mediciones eléctricas, ¿sí? Que son útiles para poder entender y poder determinar lo que son errores en el caso de cuando hacemos diferentes mediciones. Entonces, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta, los conceptos que vamos a revisar aquí dentro de lo que es las mediciones eléctricas, también aquí vamos a revisar los instrumentos de medida, ¿sí? Las características que podemos encontrar en esos elementos para poder trabajar y distinguir cuando estemos con algún instrumento de medida. ¿Qué conceptos tenemos que tener claro aquí? Pues, ¿qué es medir? Básicamente es comparar una magnitud respectiva con una unidad de medida, ¿sí? ¿Y qué unidades de medida vamos a utilizar? Las del Sistema Internacional de Unidades, que es con lo que trabajamos aquí. Cada una de estas unidades básicas del sistema SI pues tiene múltiplos y submúltiplos. Hablamos de los kiloohmios, de los miliohmios y así, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a los instrumentos de medida, pues nosotros vamos a tener, que básicamente, como los definimos, son los que nos sirven para determinar un valor o magnitud de una unidad. Vamos a distinguir, en nuestro caso, instrumentos analógicos y instrumentos digitales. Es verdad que en la actualidad, pues, más se trabaja con instrumentos de tipo digitales, debido a que la electrónica, pues, ha avanzado mucho, es mucho más barata. Entonces, pero sí también tenemos que conocer y distinguir los instrumentos analógicos, porque esos los podemos encontrar en la industria, ¿sí? En tal vez algún dispositivo, algún equipo un poco antiguo, pues vamos a tener ese tipo de instrumentos. ¿Qué significa analógico o digital? Pues básicamente el analógico es que va a trabajar con variables analógicas, es decir, puede medir, vamos a tener un valor en cada instante de tiempo. En cambio, los instrumentos digitales, pues hablamos de variables discretas que solo se puede tomar en determinados valores. Básicamente, no sé si tal vez gráficamente podamos interpretarlo. ¿Sí? Cuando yo tomo una medida con un instrumento analógico, puedo conocer cada valor en cada instante de tiempo, ¿sí? En un segundo, en medio segundo, en 0.2 segundos y así. Cuando tengo instrumentos digitales, como habla aquí, de variables discretas, esos instrumentos simplemente toman valores cada cierto tiempo. Es decir, donde ese rango es el tiempo en el cual toman valor de medida, es un valor T que se conoce como periodo de muestreo, ¿no? Entonces, el instrumento digital simplemente en ese tiempo, en ese periodo, mantiene el valor que tomó, luego pasa este valor y vuelve a tomar otra medida y la mantiene constante hasta el siguiente periodo, ¿sí? En cambio, pues la diferencia, vuelvo, insisto, el sistema analógico o el instrumento analógico, pues nos va a tomar valores en cualquier instante de tiempo. Cuando hablamos de tipos de medición, podemos tener o nosotros medir las variables de voltaje, corriente, de potencia, pueden ser medidos de manera directa, ¿sí? Es decir, que el instrumento nos mide el voltaje, nos mide la corriente o nos mide la potencia, por ejemplo. Las mediciones indirectas son aquellas en donde yo mido una variable y mediante cálculos o fórmulas, pues yo determino la variable deseada, ¿sí? Entonces, en las medidas directas, por ejemplo, yo puedo tener voltímetros y amperímetros, ¿sí? Entonces, voy a determinar, y también hay batímetros. Una medición indirecta, pues la podemos ejecutar, por ejemplo, en la potencia. Si yo no tengo a disposición un batímetro,
Puedo medir el voltaje, puedo medir la corriente y de ahí puedo recordar que la potencia es voltaje por corriente, ¿sí? Puedo utilizar un voltímetro o un amperímetro y de forma indirecta encuentro el valor. Pero también puedo tener un valor de potencia en la cual, un batímetro con la cual puedo medir directamente ese valor de potencia, ¿sí? Hasta ahí tal vez preguntas, dudas. No. Perdón. En cuanto a lo que son mediciones, hay dos términos que siempre tenemos que tenerlos presentes. El que es la exactitud y lo que se refiere a la precisión. Como dice ahí, la exactitud es el grado de acercamiento al valor real de una variable. La precisión, en cambio, está referida al grado de coincidencia, es decir, la repetibilidad que existe entre los resultados independientes de una medición cuando la comparamos con su unidad de medida. En ese sentido, la precisión está relacionada con el número de cifras significativas. La exactitud, en cambio, va a estar dada por, o depende de la calibración de los instrumentos de medida. Mientras mejor calibrados estén o se dé esa calibración continuamente, pues es menos el margen de error que presenta ese instrumento en la medida, es decir, es más exacto, ¿sí? También tenemos que tener en claro que la exactitud y la precisión no son variables o términos que dependen uno del otro, son independientes, como vemos. El uno depende de, vuelvo, insisto, la exactitud, de la calibración del instrumento, y la precisión en cuanto a la cantidad de cifras significativas, pues, que nos pueda dar el instrumento de medida. Entonces, en ese caso, debido a eso, nosotros podemos tener valores con alta precisión y poca exactitud. O podemos tener valores con gran exactitud y gran precisión. Entonces, por ejemplo, aquí gráficamente podemos observar la idea de este gráfico es un poco de ilustrar lo que es exactitud y lo que es precisión. La idea de alta exactitud y precisión significará que las medidas pues estén o den dentro del centro de este círculo de aquí. Y aquí podemos ver que gran exactitud y gran precisión tenemos eso, ¿sí? En cambio acá en alta exactitud y baja precisión, pues tenemos que las medidas se acercan mucho al valor, pero la baja precisión se debe a que estas medidas están bien dispersas, no son valores muy parecidos, ¿sí? Baja exactitud y baja precisión, como vemos aquí, son valores totalmente diferentes y no están ni cerca al valor o al punto donde nosotros queremos llegar. Acá tenemos una alta precisión y una baja exactitud. Aquí la idea es que si hablábamos de un instrumento, nos mira lo que está aquí, pero podemos ver que eso está afuera, muy lejos del punto de referencia donde estamos comparando. ¿Por qué tiene alta precisión? Pues porque las medidas que tomó ese instrumento son muy parecidas entre sí, ¿sí? Entonces ahí podemos también tener una idea un poco más clara de lo que es exactitud y lo que es precisión. Tal vez alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos para clarificar ese caso de precisión o de exactitud de esos términos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que dice que durante un partido de fútbol, un delantero patea el balón a la portería rival 7 veces, de las cuales 6
de ellas termina golpeando el poste izquierdo y otra pasa cerca del mismo poste, sin conseguir en ningún caso alguna anotación. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir de ese delantero? En cuanto a precisión y exactitud, ¿qué creen ustedes que sucede? Tiene una alta precisión, pero baja exactitud. Sí. Muchas gracias. Sí, como dice su compañero, la idea aquí del delantero es que haga los goles, ¿no? Entonces ahí se referiría a la exactitud. Pero en este caso, coincidentemente, al patear 6 de las 7 veces, pues siempre golpea en el poste izquierdo. Entonces ahí tiene una precisión, ¿sí? Porque está muy cerca a la meta que se quiere, pero no logra la anotación. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna duda o no? Dije, Vale. la precisión es por lo que se repite, ¿verdad? Sí, la precisión es la cantidad o de veces que va a repetir la medida, que se puede repetir la medida. Y cuando es muy preciso, pues esas medidas deben estar alrededor todas, ¿no? Cuando todo. A ver, aquí dijimos que era muy alta la precisión. Y una baja exactitud. Acá, en cambio, hablamos otro ejemplo. Si una persona se pesa durante 4 días por la mañana en una báscula y el resultado de esos 4 días tenemos esos diferentes valores. En un día 70 kilos, el otro 69.5 kilos, al siguiente día 70.2 y 69.67. ¿Qué podemos decir de esa báscula? Alta precisión. Alta precisión. ¿Sí? Tenemos alta precisión, las medidas están alrededor de todas están alrededor de valores muy parecidos, ¿no? Entonces, en cuanto, por ejemplo, si mencionamos también que esta persona pesa en algún lado, bueno, tiene un peso de 73 kilos, ahí vuelta, ¿qué podríamos decir? Baja exactitud. Baja exactitud. Sí, entonces ahí tendríamos una baja exactitud, porque podemos ver que las medidas, o si hablamos de un error, pues hay entre 3 y 4, cerca de 4 kilos, ¿no? De diferencia. Sí, entonces la idea básica de estos ejemplos es que ustedes tengan claro el concepto de exactitud y de precisión que son útiles cuando hacemos mediciones. Otra cosa que también debemos tener en cuenta es las cifras significativas, ¿sí? Como decía ahí, pues las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y por lo tanto aportan información de esa variable que nosotros estamos tomando o de ese valor. Como dice ahí, toda medición experimental va a ser inexacta, por lo cual siempre debemos saber y conocer cuántas es la cantidad de cifras significativas pues, en las que debemos utilizar para expresar ese valor. Entonces, ¿qué podemos decir de las cifras significativas? Dice, son significativos todos los dígitos distintos de 0. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, aquí tenemos una cantidad de 8.723, por lo cual tanto tiene 4 cifras significativas. Los ceros situados entre 2 cifras significativas son significativos, ¿sí? Es decir, en este caso de acá, 105. En este caso, pues hablo de 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no son significativos, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, en este número 0.05, dice que tiene una cifra significativa. Para valores mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. Aquí sí expreso 8.00, significa que esta cantidad la estoy expresando en 3 cifras significativas. ¿Sí? Como dice ahí, para números sin coma, los ceros posteriores a la última cifra distinta de 0 pueden o no considerarse significativos. Entonces, como dice aquí, 70, pues podríamos considerarle con una o con 2 cifras significativas. Pues de aquí pues esta ambigüedad pues la podemos evitar si trabajamos con una notación científica. De aquí tenemos ese ejemplo. Aquí también igual tenemos diferentes valores para poder aplicar un poco el concepto de cifras significativas. Tenemos las diferentes opciones A, B, C y D. Y tenemos que, en función de lo que vimos anteriormente, determinar el número de cifras significativas. Entonces, en el caso de A, ¿cuántas cifras significativas tendríamos? 6. 6. En el caso de B, 4. 4. En C, 4. 3. 4. 5. 5. Recuerden que cuando tenemos un número mayor que 1, y aquí está expresado una coma o un punto, un decimal, pues se lo considera una cifra significativa. Solo cuando es menor que 1, ahí solo contamos con los valores que son diferentes del 0. Entonces, en este caso sería 5. ¿Y en D? 7. Sí, entonces en D tendríamos 7, ¿no? Igual es un valor mayor que 1 y aquí nos dice 0,90. 0.090. Entonces tendríamos 7 cifras significativas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, pero Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos, como veíamos que podemos tener mediciones que son directas o las mediciones que son indirectas, donde yo tengo que aplicar una fórmula y puedo necesitar sumar, restar, dividir o multiplicar, hay que tener ciertas reglas para poder expresar en las cifras significativas, ¿sí? Como dice aquí, cuando sumamos, restamos, dividimos o multiplicamos, el resultado lo debemos expresar en tantas cifras significativas tenga la que menor, cuanto tenga menor la medición con menor número de cifras significativas. ¿Sí? A lo que elevamos a una potencia, se conservan tanto cifras significativas como la base a la que íbamos a elevar a la potencia. Cuando hablamos de raíz cuadrada, pues se conservan tantas cifras significativas como tiene la cantidad del subradical. Entonces, esas reglas tenemos que tener en cuenta para poder expresar en cifras significativas. Dice aquí un ejemplo que tenemos en cuanto a unas mediciones, habla que dos resistencias, una resistencia R1 que tiene 18.7 y la otra resistencia o la otra tenemos aquí de 16.982 ohms. Entonces aquí habla de que en un circuito eléctrico se quiere utilizar las dos resistencias
en una configuración en que la resistencia total es la suma de las dos, es decir, una conexión en serie. Entonces, ¿cuál será la cifra significativa? O más bien, aquí tenemos que realizar la operación y expresar con el número apropiado de cifras significativas, ¿sí? Cuando hablamos de esta conexión, pues básicamente lo que estoy hablando es que tengo una resistencia, ¿sí? La R1, aquí pongamos la que está es R2. Y lo que me dice, pues básicamente que quiero conectarle a un circuito eléctrico donde vamos a utilizar una conexión en serie, que significa pues conectarla una a continuación de otra. Y lo que nos interesa aquí es conocer cuál es el valor total de la resistencia, es decir, R. ¿Sí? Entonces, básicamente, para encontrar la resistencia total, como dice aquí, que es la suma, ya luego vamos a comprobar por qué es la suma. Entonces, tendríamos ese valor. Entonces, ¿cuál sería el resultado en este caso? 35. 35,682. Solo 35.6. O menos. Sí. A ver, me dice... 5.7 sería. A ver, déjenme hacer una presentación. 18.7 más 16,900. Entonces, ¿cuánto me dicen que es? 35.7. A ver, 35.7 ohmios. ¿Alguien dice algún otro valor? Todos estamos claros con ese valor. ¿Sí? Entonces, igual acá. Aquí ya tengo el valor de resistencia total de 35.7. Y lo que nos dicen es que por esa resistencia está circulando una corriente de 3.18 y lo que queremos saber es cuál es el voltaje que hay en esa resistencia. Aquí vamos a hacer una medición indirecta de lo que sería el voltaje. Entonces aquí la expresión para poder obtener el voltaje es que vamos a multiplicar el valor de la corriente por la resistencia. Entonces, ¿cuánto sería ahí el valor? 113.5. Entonces, el voltaje, hablábamos que sería 3.18 por 35.7 y eso nos da 113.5, expresado en las correspondientes cifras significativas. ¿Sí? Ahora hagamos el último ejemplo. Aquí, en cambio, lo que nos dice que se desea conocer el valor de potencia total que absorbe la resistencia. ¿Sí? Hablando de la misma resistencia que teníamos en el caso anterior. Entonces, vamos a ponerme aquí. La corriente era de 3.18 amperios y la resistencia hablábamos de 35.7 volts.
ohmios. ¿Sí? Y para determinar la potencia, pues aquí nos dicen que la fórmula es I cuadrado por F. Entonces, ¿cuánto sería el valor? 361 vatios. 361.0. 361.0. 0. ¿Dónde tengo que poner? Debería ser 361.1. ¿Sí? Vatios. Recuerden que en la potencia, cuando trabajamos con potencias, pues la regla dice que se deben conservar tantas cifras significativas como tiene la base de la potencia. ¿Sí? Y la base de la potencia, en este caso, que es 3.18, tiene... Ay, no, perdón, sí, tiene toda la razón. Profe, y al multiplicarse, y no quedaría de la menor. En 318, sí, 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 tiene toda la razón. ¿Cómo será? Ya. ¿Sí? Entonces, ese sería el manejo que tenemos de lo que son cifras significativas que tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos mediciones. ¿Sí? Entonces, por hoy vamos a quedar hasta ahí, chicos, porque tengo que salir a una reunión. Nos vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase pues ya vamos a empezar con lo que son características de los instrumentos de medición. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. No. Bueno, ya nos falta poco para acabar este capítulo que es bastante teórico y una vez que acabemos esto pues ya empezamos hacia el siguiente capítulo que ya es un poco más de análisis y no es tanta la teoría sino que son más aplicaciones, cálculos y ejercicios. ¿Sí? Entonces, continuamos, como digo, la próxima semana, el día miércoles, y vamos a tratar ahí de acabar ya este capítulo para ya entrar al capítulo 2. ¿Sí? Si no tienen alguna pregunta, como les digo, pues por hoy día vamos a quedar hasta ahí y continuamos el día miércoles. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, que pasen. Así que hasta luego.